Buenas tardes, agradecerles su puntualidad y este deseo de querer seguir aprendiendo, sobre todo para mejorar esa nutrición de sus hijos e hijas. Y bienvenidos a este espacio del Instituto Santiago Apóstol y quedan en excelentes manos con Stephanie. Así es que saquen bastante provecho, aprendan bastante y pongan sobre todo mucho en práctica. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ok, bueno, si hay alguien que apenas se está uniendo esta semana, que me lo indique, por favor. Todos estuvieron la semana pasada, entonces. Sí. Ok, perfecto. Bueno, es que si no hacía como un repaso más elaborado, pero si no vamos a hacer un repaso pequeñito. La semana pasada vimos las etapas de la niñez como tal, ¿verdad? De las edades en las que está comprendida y pues algunos cambios, más que todo a nivel de desarrollo, ¿verdad? Y no tanto nutricional. Ya hoy vamos a entrar en el tema fuerte, por decirlo así, de este curso, que es la nutrición, la alimentación de los niños, ¿verdad? Y les pedí que tuvieran ahí a mano una hoja, porque quiero que en una primera parte coloquen una lista de lo que normalmente sus hijos comen. De todo, ¿verdad? O sea, no es solamente de que así come, no tan específicos como poner, por ejemplo, come banano, come piña, come chayote, por ejemplo, ¿no? Sino que frutas, que vegetales, como de manera muy general. Y colocan también una lista de las cosas que normalmente consumen, pero que ustedes no preparan, sino que vienen así como ya preparado y como nada más de abrir y comer, ¿verdad? Entonces les voy a dar un chancecito para que coloquen ahí una lista de esos alimentos que consumen normalmente sus hijos. ¿Listos? Ahí me indican cuando ya estén listos, por favor. Listo. Ok. Perfecto. Listo ya. Ok, perfecto. El día de hoy la sesión la vamos a dividir como en estos temas, ¿verdad? Vamos a irlos viendo punto por punto y a desarrollar muchísimas cosas más que se encierran dentro de cada uno. Vamos a ver la alimentación como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que ofrecemos a nuestros niños? Los beneficios, o lo que deberíamos ofrecer más bien. Los beneficios, ¿verdad? De tener una alimentación
equilibrada o balanceada. La salud, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos llegar eh, con respecto a la salud, ¿verdad? Dependiendo de lo que consumen nuestros niños el día de hoy. Y algunas estrategias importantes que pueden implementar para que entonces el camino hacia una mejor salud, ¿verdad? Sea más fácil o incluso más divertido para ellos, ¿verdad? Entonces vamos a mantener estos 4 puntos el día de hoy. La alimentación como tal, ¿qué ofrecemos a los niños, verdad? ¿Qué es lo que ellos están consumiendo? ¿Qué prefieren ellos también? ¿Y qué hábitos estamos inculcando? Que es algo sumamente importante, ¿verdad? ¿Qué hábitos les estamos inculcando? Porque las preferencias normalmente se dan a manera muy personal. O sea, a mí me pudieron haber inculcado, eh, por ejemplo, el consumo de vegetales, de todos los vegetales, pero yo decidí por gusto y por, no sé, por aceptación, ¿verdad? No comer algunos, simple y sencillamente porque no me gustaron, ¿verdad? Los comí tal vez en una etapa, pero ya ahora de adulta tal vez ya no. Entonces, sobre todo, la parte de intervención mayor, ¿verdad? Es la parte de los hábitos y con los hábitos vienen las preferencias. Vamos a ver unos conceptos básicos, ¿verdad? Aquí me gustaría que participaran, ojalá que puedan ahí darme sus opiniones, sus aportaciones, ¿verdad? Primero vamos a ver qué es nutrición. No sé si alguno o alguna tiene alguna idea o se imagina algo con respecto a la nutrición. ¿O me puede dar una definición? Cualquiera. No sientan pena ni nada porque venimos a aprender, entonces es importante que podamos también expresar. Y Isabel Rivera levantó la manita. Sí, yo creo que es la especialidad que se encarga de analizar cuál es el tipo de alimentación recomendable dependiendo de la persona, de su edad también y de su condición, de su etapa de vida sería. Ok, ahí por ahí más o menos, ¿sí? ¿Alguien más? Ok, vamos a ver un concepto sumamente básico, ¿verdad? No es como sacado de un libro como tal, sino es algo sumamente básico para que también te lo veamos como lo que es, ¿verdad? O sea, aunque es una ciencia sumamente compleja, pues encierra, encierra también una cierta sencillez, ¿verdad? Porque es una secuencia de pasos que debemos de seguir. Entonces, la nutrición es la ciencia, ¿verdad?, que estudia el comportamiento de los nutrientes dentro del cuerpo. En pocas palabras o de una manera muy sencilla es que si yo me como una papa, por ejemplo, ¿qué va a producir la papa dentro de mi cuerpo? ¿Qué me va a brindar a mi cuerpo? ¿En qué me va a beneficiar? ¿Verdad? O incluso en qué me puede perjudicar también, pensando en cualquier alimento, ¿verdad? Entonces esa es la nutrición, es la ciencia que estudia el comportamiento de los nutrientes dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pueden producir o para qué sirven o para qué nos van a favorecer o nos van a beneficiar, ¿verdad? Esa es la nutrición, así en términos sumamente simples, ¿verdad? Alimento, ¿qué es el alimento? Alguien también que quiera participar, ¿qué es el alimento? Uno, aunque sea, por favor. ¿Qué es el alimento? Ah, no, muy calladillos. Rocío.
Adelante. Rocío está silenciada por aquello de que esté hablando. Disculpe, ya, ahora sí. Ahora sí, ajá. Disculpe, alimento, todo aquello que consumimos, pero que realmente le hace bien a nuestro organismo, al cuerpo, ¿verdad? No, porque, o sea, lo que realmente nos nutre, para mí es el alimento, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. Sí, efectivamente el alimento es como el producto o la sustancia, ya sea sólida o líquida, ¿verdad? Ajá. Que cuando la consumimos nos aporta algo y algo que puede ser asimilado en nuestro cuerpo y que entonces va a cumplir una función. También de una manera muy simple, ¿verdad? O sea, es lo que consumimos y nos va a beneficiar con algo. Aquí hay una frase, ven, yo intenté buscar el autor, pues yo lo había escuchado en la universidad, pero seguro el mismo profe era el autor, ¿verdad? Y él nos decía que el alimento es todo lo que comemos, pero no todo lo que comemos es alimento. Y esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta sesión, ¿verdad? O sea, cómo que algo que como no es alimento, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Viene un término eh, que yo creo que es muy conocido por todos, ¿verdad? El término dieta. Y bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí, siempre que, por ejemplo, voy a una casa que me invitan, bueno, cuando se puede invitar a las casas, ¿verdad? Y me ofrecían comida y tal vez era una casa en donde yo ya había comido y en situaciones o en ocasiones pasadas la experiencia no había sido tan buena. Y entonces al ofrecerme yo digo que sí, por cortesía, pero pido poquito. La pregunta es como, ¿de ahí está dieta? ¿Verdad? Y la respuesta mía, pues siempre, en cualquier circunstancia que me hagan la pregunta, yo siempre digo que sí, yo siempre estoy en dieta. Y no es específicamente porque esté cumpliendo un plan de alimentación, sino porque la dieta es todo lo que comemos diariamente, ¿verdad? En el transcurso de la vida, ¿verdad? El término dieta no significa que uno esté como en un plan de alimentación, sino es simple y sencillamente lo que consumimos. Entonces aquí, probablemente si yo hubiera preguntado que quién de ustedes ha estado en dieta, tal vez solo algunos me hubieran levantado la mano, cuando en teoría me lo tuvieron que haber levantado todos, ¿verdad? Y es que es eso, todos estamos bajo dieta siempre. A diferencia, ¿verdad? De, digamos que de un plan de alimentación, la dieta, no importa en qué se basa. Usted puede tener una dieta basada en vegetales y pollo, por ejemplo, o puede tener una dieta basada en hamburguesas y pizza, ¿verdad? Esa es su dieta. La dieta es lo que usted consume, sin importar que lo califiquemos como bueno o malo. La dieta es lo que usted consume. Luego tenemos otro término también importante que es el de los nutrientes. ¿Alguien que me diga qué piensa que son los nutrientes? Los nutrientes son los compuestos orgánicos o inorgánicos que están presentes en los alimentos y que pueden ser utilizados, ¿verdad?, para cumplir todos los procesos metabólicos que nosotros tenemos que mantener, ¿verdad?, dentro de nuestro cuerpo para que entonces haya una buena funcionalidad. Esos son los nutrientes. Los nutrientes son, si lo vemos como en comparación con alguna cosa, es la gasolina de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esos son los nutrientes. Y la alimentación es el proceso en sí, ¿verdad? Que implica una serie de actos, ¿verdad? Pero aquí es algo importante que resaltar.
son voluntarios y conscientes. ¿Ok? Y consisten en saber elegir, en preparar y en consumirlos. Esa es la alimentación, ¿verdad? El proceso de elegir, preparar y consumir los alimentos, independientemente de la fuente que sea, ¿verdad? Esa es la alimentación. Los nutrientes, para ya entrar un poquito más en la comprensión, ¿verdad? De lo qué es lo que estamos comiendo, se dividen en dos grupos, en los grandes y en los pequeñitos, macro y micronutrientes. Los macronutrientes son macro porque son los que necesitamos en mayor cantidad. ¿Cuáles son? Son 3. Carbohidratos, proteínas y grasas. Y los 3 de suma importancia. Los carbohidratos son la fuente de energía principal. Si nosotros no consumimos carbohidratos, no tenemos la suficiente gasolina, por decirlo así, en nuestro cuerpo. Entonces, podemos tener deficiencias, ¿verdad? Y podemos mostrar fatiga y podemos mostrar mucho cansancio cuando hay deficiencia de carbohidratos. Con esto, ¿verdad? Sobre todo en los adultos, porque en los niños la nutrición es un poco más, digamos que simple, pero ya en los adultos empiezan a haber distintas dietas, ¿verdad? Enfocadas con distintos objetivos y demás, en donde prácticamente eliminan, ¿verdad? Cierto grupo de alimentos, pero con los niños no podemos, jugárnosla, ¿verdad? A decir, no, vamos a quitarle tal cosa o tal grupo de alimento. Es muy raro que una situación así se dé. Y los carbohidratos siempre están como satanizados, porque todo el mundo les tiene miedo, ¿verdad? Es que se va a engordar, es que si come mucho azúcar se va a poner terrible, ¿verdad? Y no va a parar. O sea, son muchas cosas que le achacamos a los carbohidratos, pero son necesarios en nuestra dieta. Y en la dieta de los niños, con mucha más razón. ¿Dónde los encontramos? Bueno, hay dos tipos. Están los simples, ¿verdad? Los más facilitos, que son los azúcares, ¿verdad? Los encontramos en la leche, en las frutas, en el azúcar de mesa, esa que utilizamos para endulzar, ¿verdad? Y en las golosinas o los caramelos, ahí es donde encontramos los azúcares. Y tenemos los almidones, que están más que todo en las conocidas harinas, la pasta, los panes, las galletas, el arroz, etc. Es muy importante que sepamos, ¿verdad? Los carbohidratos son como cadenitas y cada una de las argollitas es una glucosa. Muchas glucosas juntas entran al cuerpo y el cuerpo lo que hace es que las divide. La glucosa la envía a la sangre y cuando se empieza a elevar el azúcar en la sangre, nuestro cuerpo automáticamente produce una hormona para que entonces el impacto que esa glucosa tiene en nuestra sangre no sea deficiente o no sea dañino, sino que más bien le podamos sacar un provecho. Entonces, al entrar esa hormona llamada insulina, la insulina sirve como puente para que entonces la glucosa que está en sangre entre a la célula y la pueda convertir dentro de la célula en energía. Y es lo que nos permite a nosotros movernos y hacer todas las actividades que tengamos. Además, no solo, digamos, las de movilidad, las que requieren un traslado o algún movimiento motriz, sino también las internas. Nosotros necesitamos energía para respirar, por ejemplo. Necesitamos energía para que nuestro corazón lata. Entonces, la quema de energía, digamos, se da constantemente y por eso tiene que haber suficiente reserva. Pero hay que tener mucho cuidado acá, ¿verdad? Porque también el exceso de carbohidratos puede entonces hacer un exceso en la grasa. Todo lo que va a suceder es que adentro del cuerpo se va a dar la transformación
porque al encontrar más glucosa de la que necesita, el cuerpo va a decir, no, ya un momento, yo no necesito más, así que esto lo mandamos a reserva y la reserva se convierte en grasa. ¿Ok? Segundo macronutriente, las proteínas. Las proteínas son sumamente importantes porque cumplen infinidad de funciones dentro de nuestro cuerpo. Digamos que las que podamos resaltar más es la formación de los tejidos, ayudan a transportar las vitaminas y nos defienden de organismos invasores para que no nos enfermemos. Entonces tienen que estar presentes. Las fuentes normalmente son las de origen animal, porque ahí se encuentra la proteína completa. Sin embargo, podemos encontrar proteína también vegetal. No es de menor calidad. Sin embargo, hay algunas deficiencias. Entonces, por ejemplo, en las leguminosas, ¿verdad? En las leguminosas tenemos una deficiencia, ¿verdad? Del aminoácido metionina. Y la metionina la necesitamos para que nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas estén bonitos, se mantengan. Como en las leguminosas está esa deficiencia, tenemos que combinarlas con otra fuente, ¿verdad? Que pueden ser los cereales, por ejemplo, como el arroz, para que entonces esa falta de metionina que tiene la leguminosa la podamos compensar. Igual en los cereales hay la falta también de lisina, y la lisina es importante para nosotros porque producimos colágeno con eso. Igual, las leguminosas son ricas en lisina, deficientes en metionina, y los cereales o los frutos secos también, como el maní, todas las semillas, son deficientes en lisina, pero ricos en metionina. Entonces, al hacer esa combinación, obtenemos una proteína completa. Entonces, el arroz y los frijoles, una proteína completa. ¿Ok? Normalmente, y no solo en la edad de los niños, sino también en los adultos, el consumo de proteína es bajo. Y eso puede también traer algunas deficiencias, porque como les decía, cumplen muchísimas funciones. Y si hay una cantidad de proteína muy bajo, eso va a afectar también el crecimiento de los niños. Entonces, bueno, de los niños y de los adultos también, ¿verdad? Porque una persona, por ejemplo, que entrena para aumentar masa muscular y no consume suficiente proteína, pues esa hormona de crecimiento no le va a dar pues todo lo que necesita, ¿verdad? Para potenciar y para poder como reconstruir el músculo que está dañando, digamos en buena parte diciéndolo, ¿verdad? Al realizar ejercicio. Entonces, tiene que haber consumo de proteína. Las grasas son una fuente de energía y a veces también le tenemos un poco de miedo a las grasas, porque, ay, las grasas, me voy a engordar, ¿verdad? Entonces, tratan de eliminarlas o tratan de quitarlas lo más posible, pero al final sí se necesitan, ¿verdad? Entonces, cuando no hay suficiente reserva de carbohidrato, la grasa viene a ser también una fuente de energía. Además que la grasa es como en tamaño, es más grande. Entonces, cuando nosotros la consumimos, nos va a dar más saciedad. De hecho, ustedes y yo, no sé, podrían hacer la prueba o tal vez ya lo han experimentado. Si ustedes van a comer a algún lugar en donde sepan que la cantidad de grasa es suficiente, ustedes se van a sentir grandísimos, como dice uno, empanzado. Y es justamente por eso, porque la cantidad de grasa que se está consumiendo, pues va a dar esa sensación, nos va a dar más saciedad, nos vamos a sentir, ¿verdad? Así como grandes. La grasa ayuda a absorber algunas vitaminas y, bueno, son componentes, ¿verdad? Básicos en las hormonas porque se necesita la grasa, ¿verdad? La grasa es como un ingrediente importante en las hormonas y también aíslan los tejidos del cuerpo.
Si nosotros no tenemos grasa en nuestro cuerpo y queremos hacer un movimiento, si yo estiro este brazo y no tengo grasa, ¿verdad? Entonces lo que va a suceder es que yo voy a sentir que a mí me va a explotar. La grasa es como un colchoncito que hay entre los tejidos y que permite entonces que la fricción no me produzca un daño, ¿ok? Luego tenemos los micronutrientes, ¿verdad? Ya dejamos los macronutrientes que los necesitamos en mayor cantidad y vamos con los micronutrientes. Acá el cuerpo los necesita para funcionar. Son como las tuerquitas que unen todo, ¿verdad? Para que entonces los procesos se puedan dar de una mejor manera. Aparte que nos ayudan a crecer y a desarrollarnos, ¿verdad? Pues como deberíamos. Se ha escuchado, ¿verdad? Muchas veces y muchas personas que dicen que como que las vitaminas es como la pomada mágica para que uno crezca y que todo, ¿verdad?, esté bien dentro de nuestro cuerpo. Y sí, pero le estamos dando como una importancia sumamente elevada. Y a veces pensamos en que nuestros niños lo que necesitan son vitaminas, cuando más bien están deficientes, qué sé yo, de proteína, ¿verdad? Entonces, son importantes, sí, obviamente, pero no podemos como encasillarlas como superpoderosas, ¿verdad? Sino que tenemos que, obviamente, tener el consumo para poder sacar todo el beneficio que traen, pues en el rango que tienen, ¿verdad? Se necesita menor cantidad. Las vitaminas se trasladan dentro de nuestro cuerpo o se mueven dentro de nuestro cuerpo gracias a la grasa o al agua. Por eso volvemos a lo de la grasa. Es importante, es necesaria. Y hay muchos tipos de vitamina. No nos vamos a poner a hablar de cada una porque si no terminamos mañana, ¿verdad? Pero sepamos que existe la vitamina A, las del complejo B, C, D, E y K. Las que se mueven por la grasa es la A, la D, la E y la K. Y el resto necesitan el agua para moverse. Los minerales, al igual que las vitaminas, se necesitan en cantidades pequeñitas, pero que también ayudan de una manera muy importante a nuestro cuerpo. Entonces, mientras haya una alimentación equilibrada, pues vamos a poder obtener la cantidad que necesitamos sin la necesidad de ir a conseguir las vitaminas o los minerales en una pastillita. Las que están, por ejemplo, las vitaminas que necesitan grasa para trabajar, pues nada más andan ahí bailando por el cuerpo y que cuando encuentran una molécula de grasa, entonces lo que hacen es que se pegan y se van a cumplir la función que necesitan. Las que necesitan agua, pues si no se usaron, se desechan y ya. Ya les digo, la cantidad que necesita el cuerpo es baja, pero no tampoco para que nos confiemos a que digamos, no voy a controlar la alimentación porque como casi no se ocupa, ¿verdad? O casi, o sea, la cantidad es tan mínima, entonces lo dejamos así. Hay que consumirlas. Los minerales, el calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre se necesitan en mayor cantidad. O sea, en mayor cantidad en el sentido de mineral, ¿verdad? Que ocupamos poquito, pero esos los necesitamos un poquito más que los siguientes que voy a mencionar: el hierro, el manganeso, el cobre, el yodo, el zinc, el cobalto, el flúor y el selenio. Pero tienen que estar presentes, ¿ok? El agua. El agua es otro componente sumamente importante porque el agua, nosotros, más de la mitad de nuestro peso es pura agua. Y si no hay agua en nuestro cuerpo, hay un montón de funciones que decaen, ¿verdad? El transporte en la sangre, por ejemplo. Si no hay agua, ¿cómo va a darse, verdad? Si tenemos niveles muy bajitos de agua, pues esa circulación va a ser un poco compleja y puede terminar siendo en algo muy fatal, ¿verdad? El agua también nos ayuda a controlar nuestra temperatura corporal. Debemos estar en cierta temperatura.
Y si un cuerpo está deshidratado, pues entonces la temperatura va a aumentar y va a ser un poco más difícil mantener el cuerpo en pie, ¿verdad? Puede haber una descomposición. Y en un punto sumamente importante también, se necesita la digestión, porque tiene que existir un transporte, ¿verdad? Y tiene que haber una excreción de todo aquello que el cuerpo no utilizó y necesita botar, ¿verdad? En las heces o en la orina. Aparte también de todos los fluidos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Aparte de la nariz, nuestros pulmones, todo, ¿verdad? El agua es sumamente importante. Y no es lo mismo el agua sin nada, ¿verdad? El agua pelada, por decirlo así, a tomar algún tipo de líquido ya con alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, siempre es importante mantener el consumo de agua. ¿Cuánto? Eso va a depender de muchísimos factores, entonces no podemos decir una cantidad exacta. Tiene que ver el clima, ¿verdad? En un día muy caluroso vamos a necesitar más agua porque vamos a sudar un poco más, tal vez. O en un día en donde haya actividad física o nos preparemos, no sé, para algún paseo o algo donde sabemos que las condiciones que se nos van a presentar, pues entonces nos van a implicar un consumo mayor de agua, ¿verdad? No es lo mismo también la cantidad de agua que tiene que tomar alguien en Tierra Blanca a la cantidad de agua que tiene que tomar alguien en Liberia, ¿verdad? Entonces va a depender de muchos factores. Sí hay que tener un consumo constante, eso sí, y aprender a escuchar al cuerpo cuando lo que necesita es agua, ¿verdad? Y no cualquier otra cosa. A veces tendemos a confundir eso. Entonces nos empieza a dar como ganas de algo dulce y a veces es que necesitamos agua. Y eso pasa mucho también con los niños, ¿verdad? Si mantenemos entonces un consumo equilibrado de estos grupos de alimentos, ¿verdad? O de nutrientes, pues entonces vamos a ayudar a nuestros niños a mantener un peso saludable. También vamos a ayudar a prevenir la aparición de enfermedades, sobre todo las que son no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, problemas circulatorios, porque eso normalmente se da por una secuencia de malos hábitos durante un tiempo prolongado, ¿verdad? Entonces podemos prevenir la aparición de esas enfermedades en nuestros niños si entonces tenemos un consumo equilibrado, ¿verdad? En la alimentación. También se puede impulsar el desarrollo mental. No es lo mismo un niño que desde el inicio de su vida ha sido alimentado de una manera correcta a un niño que, por ejemplo, durante su niñez o muy temprana, ¿verdad? No lo enseñaron a alimentarse o no le enseñaron a tener un consumo de absolutamente todos los tipos de alimentos, ¿verdad? Entonces, eso va a crear cierta deficiencia también cognitiva. Entonces van a ver que tal vez los chiquitos que no tuvieron una alimentación tan equilibrada durante su niñez temprana van a ver que va a tener un poquito más de complicaciones en el aprendizaje cuando entre a la escuela, ¿verdad? Puede influir y puede influir bastante fuerte. También la alimentación equilibrada va a estabilizar la energía de los niños, ¿verdad? No es lo mismo que ustedes permitan que sus hijos coman azúcar todo el día, porque van a ver que va a haber una explosión de hiperactividad, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que entonces quiera hacer y quiera hacer y quiera hacer y quiera hacer y quiero ir allá y quiero aquí y todo lo va a querer, ¿verdad? Sí, pero porque tiene un exceso de energía en su cuerpo que quiere gastar, ¿verdad? Entonces, la alimentación equilibrada va a mantener su energía, digamos que estable. Y va a equilibrar sus estados de ánimo también, porque si no tenemos un consumo adecuado, pues entonces pueden existir deficiencias y puede generar incluso tristezas o depresiones, ¿verdad? Que es el punto que sigue, ¿verdad? Ayuda a prevenir también problemas de salud mental como el estrés y la ansiedad. Y es que, por ejemplo, si hay una deficiencia, sobre todo en la parte de los minerales, ¿verdad? O en las vitaminas, pues entonces va a haber una deficiencia o un aumento, ¿verdad?
en los niños, ¿verdad? En donde pueden experimentar un poco más de ansiedad, ¿verdad? O de estrés. Y a veces nos preguntamos que por qué, ¿verdad? O sea, tal vez no tiene tanta carga en la escuela, pero está como muy estresado y está como ansioso. Y puede ser producto de una alimentación deficiente, ¿verdad? Entonces, no sé, hay algunas sustancias, ¿verdad?, que traen los alimentos, que nos van a permitir a nosotros que haya como una elevación de endorfinas, ¿verdad? Y podamos entonces reaccionar de la mejor manera o con mejor ánimo ante las diversas actividades que podamos ir experimentando, ¿verdad? Hábitos saludables desde pequeñitos, pues puede asegurar en cierto modo que en la etapa ya de adolescencia y de adultez haya también entonces o se mantengan esos hábitos saludables. Debemos tener la alimentación como prioridad definitivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver. A los niños, cuando se les acompaña, cuando se les instruye o se les guía en temas de alimentación, a los niños les va a crear una seguridad. Y una seguridad porque están compartiendo, ¿verdad?, con las personas en donde ellos se sienten seguros, ¿verdad?, en donde ellos sienten que ahí no va a pasar nada porque son mis papás y quieren el bien para mí. Y entonces van a generar en ellos también una confianza, ¿verdad? Entonces tiene que haber siempre un acompañamiento. No se puede pensar a un niño, ¿verdad?, desde pequeño, que coma solo o que él mismo tenga que buscar sus alimentos porque puede elegir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un acompañamiento. Tienen que mostrarse también interesados por ellos, no solo en el hecho de que qué estás comiendo, sino qué estás sintiendo o qué estás viviendo, qué te está pasando. Y hay que aprender a escucharlos, lo decíamos también la semana pasada, hay que aprender a escuchar lo que ellos puedan estar sintiendo, puedan estar viviendo. Y sobre todo en estas condiciones que estamos viviendo, ¿verdad? Porque de ahí los niños están, o no estaban acostumbrados, más bien, no estaban acostumbrados a sus clases en la casa o a sus tareas, digamos, en donde tal vez, o asignaciones que tal vez hacían en grupo, ahora tener que hacerlo solos o con sus papás o sus hermanos, dependiendo de quienes estén ahí apoyando, ¿verdad? Y ayudando. No es lo mismo. Entonces, ahorita puede entonces haber una situación interna dentro de los niños que puede ser un poquito compleja, ¿verdad? Dentro de 15 días, bueno, vamos a ver si lo podemos ajustar. Nos va a acompañar un psicólogo que nos va a ayudar a poder también intervenir desde ese lado, ¿verdad? No solamente la parte nutricional, sino también la parte de salud mental. Entonces vamos a tener un amigo psicólogo que va a colaborar con nosotros, ¿verdad? En ese tema, porque yo les decía, no sé si era en este curso o en el de los jueves, de cada quien en su charco, ¿verdad? Y yo puedo haber experimentado o pude haber leído de algunas cosas de salud mental, pero claramente el experto es él, ¿verdad? Entonces, ahí para que lo tengan y por aquello también de que tengan algunas situaciones y entonces lo puedan también consultar con él propiamente el día que ya nos vaya a acompañar, ¿verdad? Otra cuestión importante también es el control de los hábitos, ¿verdad? Ustedes deben de controlar los hábitos de sus niños y tienen que fomentar en ellos hábitos saludables, ¿verdad? Para evitar deficiencias en el sentido del manejo de ellos mismos, ¿verdad? Ustedes están forjando en sus niños una capacidad, o tienen que forjar en ellos una capacidad, no solamente alimenticia, sino en general. Pero en términos de alimentación, ustedes tienen que darle a ellos como
como darles a ellos, no sé cómo expresarlo, el arma, por decirlo así, que puedan usar para entonces defenderse ante ciertas tentaciones alimenticias, ¿verdad? O sea, tienen que fomentar en ellos hábitos saludables. Y, por supuesto, tienen que ser un ejemplo, porque de ahí de nada vale que ustedes, como papás, no tengan hábitos saludables e intenten implementárselo a los niños, ¿verdad? De alguna forma, tal vez como de imposición, ¿verdad? Porque si ellos no ven un ejemplo en ustedes, pues entonces difícilmente ellos van a tomar entonces ese camino, ¿verdad? Recomendaciones, ya ahora sí como para entrar en la parte de trabajo de ustedes mismos, ¿verdad? En este curso no podemos claramente decir qué tiene que comer un niño, ¿verdad? Exactamente, porque para poder saber qué tiene que comer hay que atenderlo personalmente. Entonces aquí vamos a ver cuántas personas hay. Hay 22 personas y pueden ser 22 o más niños, ¿verdad? Que tengan ustedes a su cargo. Entonces no podemos generalizar de una forma, ¿verdad? O una dieta para todos, sino que podemos ver estrategias para entonces ir implementándolas. ¿Qué podemos hacer? Involucrar a los niños en la cocina. ¿Y de qué forma? Bueno, preparando la mesa. Dependiendo de la edad que tengan, ¿verdad? Hay que asignar las tareas dependiendo de sus capacidades. No podemos pretender que un niño de año y medio ponga la mesa completa, ¿verdad? Porque probablemente se va a distraer con algunas cosas y va a llevar otras, ¿verdad? Pero al final, tal vez la tarea no se cumpla en sí. Pero en los niños que están un poco más grandes, involucrarlos desde esa forma. Preparando la mesa, colocando los vasos, los platos, todo lo que vayan a utilizar, ¿verdad? Y no solo preparando lo que se va a utilizar para comer, sino también los mismos alimentos. Igual, también dependiendo de las capacidades que puedan ir teniendo. La parte de cocina es una cuestión peligrosa por la cuestión de las quemaduras, ¿verdad? Entonces, siempre bajo vigilancia, estar ahí acompañando y enseñando. Ok, vamos a preparar, no sé, algo muy simple, un sándwich. Y entonces vas a colocar el pan, ya previamente, qué sé yo, la persona adulta cocinó un pollo y entonces una vez que ya está hecho y que pueda ser manejable por ellos, pues entonces que lo pueda desmenuzar y lo pueda arreglar para colocarlo en el pan. Y agregar los vegetales, ¿verdad? Que quiera consumir y que le guste consumir y entonces pueda entonces ahí, ¿verdad? Haber ya una interacción con los alimentos. Entonces él se está dando cuenta de que él se está comiendo un sándwich que lleva pan, que lleva pollo y algunos vegetales porque él mismo lo preparó, ¿verdad? Entonces ya también la manera en que él lo va a recibir o la manera en que lo va a consumir ya no va a ser la misma a que si simplemente yo lo hice, fui y se lo dejé y cómaselo, ¿verdad? O sea, tiene que haber ahí una interacción para que se vaya conociendo y vaya educando también con lo que él hace y con lo que está consumiendo. También es importante involucrar a los niños cuando vayan a realizar las compras. Y no es darle obviamente la responsabilidad a ellos, pero sí que con alguna u otra cosa ustedes puedan llegar y decirle, ¿qué te parece que debamos comprar? Probablemente la sección de golosinas y este tipo de cosas sea como una de las opciones para ellos, ¿verdad? Pero en el camino, ¿verdad? Educarlo a que, bueno, vamos a ir a comprar y entonces me vas a ayudar a elegir algunas cosas. Y hay que darles, pues entonces la prueba, ¿verdad? De que son capaces de hacerlos y ellos entonces se van a sentir también parte de. Al momento de que entonces lo que él eligió se preparó, también va a sentir como esa satisfacción de que contribuí, ¿verdad? De que fui parte de esta elección, me tomaron en cuenta. Y otra opción también es plantando o haciendo una pequeña huerta, porque aparte de que van conociendo
el proceso, ¿verdad?, de desarrollo de una plantita desde su semilla, pues entonces eso también va a generar en el niño o la niña como un interés un poco más fino, ¿verdad?, en conocer de todo el proceso desde la tierra hasta la mesa. ¿Ok? Entonces esa puede ser una alternativa bastante creativa de parte de ustedes, ¿verdad?, para que puedan entonces implementarla. Pequeños cambios. Definitivamente, ¿verdad? Y sobre todo con los pequeños que son un poco más delicados, ¿verdad?, al consumo, definitivamente hay que buscar y encontrar las alternativas, ¿verdad?, a aquellos alimentos poco saludables. ¿Por qué? Porque la tendencia, ¿verdad?, en cuestiones de sabor y en cuestiones de presentación, va siempre a dirigirlas a las cosas que no son saludables, o es que no quisiera usar el término saludable porque es como encasillarlo de una manera muy fea, pero es como quitarle el protagonismo a la comida real, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno se pone a ver en el mercado, hay botellas o hay envases que incluso tienen hasta una forma diferente y que hacen que el niño se sienta más atraído por eso. O incluso implementan, ¿verdad?, personajes de sus programas, de sus caricaturas, de sus películas, y entonces eso se vuelve más atractivo. Entonces, así digamos, la galleta puede saber horrible, pero tiene pegado el personaje que a mí me gusta. Entonces yo voy a elegir esa galleta, ¿verdad?, sin saber cómo sabe, y al final puede saber horrible, pero tiene el personaje. Entonces se vuelve una atracción para ellos. Entonces hay que empezar a implementar, ¿verdad?, algunas estrategias para entonces hacer esos pequeños cambios de los alimentos que son pues poco saludables o poco apetecibles, a volverlos un poco mejor. Entonces, ¿cómo podemos cambiarlo de una manera, o cómo podemos pensar en un ejemplo de esto? Por ejemplo, la leche entera, ¿verdad?, que tal vez es como la caja más sencilla de todas las leches que hay, ¿verdad? Y entonces buscar alguna otra descremada y que tal vez tenga un envase un poco más atractivo. Normalmente tienen diferentes colores, entonces tal vez eso vaya a ser más. Y eso es un cambio pequeñito, ¿verdad?, porque no está consumiendo tantísima grasa, bueno, tantísima tampoco, ¿verdad?, pero más grasa de lo que debería, ¿verdad? Igual que si quiere papas fritas, pues entonces buscarle alternativa a darle esas papas, por ejemplo, al horno, ¿verdad? O si lo que quiere es algo como crujiente, pues entonces mejor pensar como en un maní o en unas nueces, ¿verdad? Entonces son pequeños cambios que se pueden hacer para que entonces las cosas poco saludables vayan saliendo un poquito más, ¿verdad? El azúcar, vean, no podemos decir que el azúcar es mala porque no es mala, la necesitamos dentro de nuestro cuerpo, ya lo vimos desde el inicio, pero hay alimentos que tienen azúcar añadida, ¿verdad? Y ahí es donde debemos evitar. Si su hijo está acostumbrado o su hija está acostumbrada a tomar juguitos, ¿verdad? Ahí tenemos que aplicar entonces el que vimos anteriormente, los pequeños cambios. Porque ese juguito pequeñito, si uno revisa la tabla nutricional, puede traer incluso hasta unos 30 gramos de azúcar más. En un tarrito de esos pequeñitos, que es una cajita súper pequeñita, de 200 mililitros. Y en eso, hasta 30 gramos de azúcar. Normalmente un niño necesita unos 12 gramos de azúcar al día. Y si le damos un juguito de eso, ya lo estamos duplicando y hasta un poquito más. Y así pasa con todas las cosas que normalmente se compran que ya vienen preparadas. Por eso les pedí al principio lo de la lista. ¿Qué están consumiendo ellos? ¿Verdad? Que ya viene preparado, que ya está nada más de abrir y comer,
para que entonces, cuando tengan ustedes chance, puedan revisar en las tablas nutricionales la cantidad de azúcar que esos productos traen. A veces limitan a un chiquito de comerse un confite, ¿verdad? En una fiesta, normalmente, y no te comas ese confite porque tiene mucho azúcar, y no te comas ese confite, pero anda ahí con un vasito de Coca-Cola. Entonces no se puede comer el confite, pero anda el vasito de Coca-Cola, que también tiene muchísimo azúcar añadido. Entonces son detalles que tenemos que tomar en cuenta. Ya por sí solo los alimentos tienen azúcar, las frutas tienen azúcar, ¿verdad? La leche tiene su azúcar, todos tienen alimentos. Los alimentos normalmente tienen azúcar, pero es el consumo de ese azúcar no puede generar tanto, si está equilibrado, no puede generar un problema. El problema puede ser cuando se consumen alimentos que sí tienen azúcar añadido. ¿Okay? La otra semana les hago una prueba. Les voy a hacer una prueba, ¿verdad? Con distintos alimentos para que ustedes vean las diferencias, ¿verdad? Entonces la otra semana se las presento. La grasa. La grasa también es importante, ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Porque cumple muchísimas funciones dentro de nuestro cuerpo. Pero acá lo que debemos hacer es aprender a diferenciar cuáles son las grasas que nos van a beneficiar y no que nos van a perjudicar, ¿verdad? El consumo de grasa, pues, debe estar, digamos que controlado, ¿verdad? O sea, debemos de procurar que haya como un equilibrio entre todos los tipos de grasa que hay, ¿verdad? Pero sí procurar que la mayoría, ¿verdad?, sea de grasas insaturadas. ¿Dónde las encontramos? Bueno, normalmente en algunos pescados, ¿verdad? Y alimentos de origen vegetal. Entonces, claramente, ¿verdad? Unos poquitos de maní nos van a permitir, ¿verdad? Saborear, digamos, la grasa saludable, ¿verdad? Algunos aceites vegetales también, como el de soya, el de maíz, el de oliva, el aguacate también puede ser una fuente de grasa insaturada que nos va a venir a beneficiar, ¿verdad? Porque la grasa insaturada va a ser nuestro corazón fuerte. Entonces, hay que tratar de involucrarla, ¿ok? Las grasas saturadas, estas están presentes en las carnes, sobre todo, ¿verdad? Los productos animales y también los derivados como la mantequilla o el queso. No es que no se pueda consumir, porque hay que consumirla, ya lo vimos, ¿verdad? Pero sí tratar de elegir cortes que sean un poquito más magros o menos grasosos, ¿verdad? Para que todos me comprendan el término. Magro es bajo en grasa, por aquello. Entonces, sí tratar de consumir ese tipo, ¿verdad? Y acá, bueno, de ahí, si hay un alto consumo, ¿verdad?, de grasas saturadas, pues entonces va a haber también un aumento en el colesterol, ¿verdad? Y también puede producir enfermedades cardiovasculares. Entonces, sí hay que tener ahí el cuidado preciso, ¿verdad?, de que tiene que haber un consumo controlado. No podemos excedernos en que las grasas saturadas estén siempre y siempre y siempre y siempre, ¿verdad? Y están las grasas trans, que estas son como las más jodidas de todas, ¿verdad? Y esas las encontramos en la margarina y sobre todo en los productos procesados. Entonces igual también todo este tipo de paquetitos, ¿verdad?, para picar y cosas así, son o están cargados de grasas trans. Y las grasas trans al cuerpo sí que no vienen a hacerle como un gran favor, ¿verdad? Entonces también tratar de, o eso sí, tratar de evitarlas a toda costa. Frutas y vegetales. Este es un tema a veces un poco complejo, ¿verdad? Porque tal vez con la fruta no tanto, pero el vegetal sí es como más complejillo de que los niños lo consuman. Yo les contaba la vez pasada las respuestas de los chiquitos de mi tesis, ¿verdad? Como en las preferencias el 95%, ¿verdad? Prácticamente me desagrada para los vegetales.
pero a la fruta sí había como mayor aceptación, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay que ponerse creativo definitivamente y sumamente creativo, ¿verdad? Con las frutas, si cuesta que los niños consuman frutas, pues entonces lo que se puede hacer es dejar las frutas a la mano, pero a la mano de los niños. De nada nos sirve por tener como un canastito con frutas y ponerlo encima del refri, porque ahí el niño no va a llegar a verlo. Y si no lo ve, no lo va a consumir. Entonces si lo colocamos, por ejemplo, en una mesa donde normalmente comen, aunque sea un par de frutas, aunque sea una mano de bananos y algunas manzanas, ya el chico lo va a ver y en algún momento del día va a querer agarrarlo y comerlo. Entonces eso va a propiciar el consumo. Entonces es un tip que pueden utilizar. También acá hay que dejar que los niños elijan, ¿verdad? En el momento que van a comprar las frutas y los vegetales, que también ellos elijan, porque entonces eso va a ser como un aseguramiento, ¿verdad? O sea, ustedes se van a asegurar que se las va a comer porque le va a ser más atractivo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la papaya no le gusta tanto, pero la fresa sí. Y en el momento de ir a comprar, si va la persona sola, ¿verdad? Uno toma opinión del niño, pues entonces puede que compre una papaya y una piña. Y al final prácticamente no va a comer porque la papaya no le va a llamar tanto la atención. Y bueno, la piña queda ahí ¿verdad? Como el comodín, ¿verdad? Pero si él le dice, yo quiero fresas, y le compran fresas, pues entonces las fresas las va a consumir. Entonces sí es importante que le tomen la opinión en el momento que vayan a elegir, ¿verdad? O a comprar las frutas. Otro tip también muy importante, este sobre todo con los vegetales, es que oculten, ¿verdad? Los vegetales dentro de otros alimentos. Entonces, por ejemplo, es que mi hijo no come zanahoria o no come brócoli. Usted agarra el brócoli, ¿verdad? Lo raya y lo revuelve con la carne molida, por ejemplo, forma tortitas, las cocina y ahí, aunque no sea directamente, está consumiendo el brócoli o la zanahoria o el vegetal que más difícil sea que él consuma. Entonces hay que ocultarlo, hay que dárselo, pero escondido. Y ni se va a dar cuenta. Ni se va a dar cuenta, les aseguro que no se va a dar cuenta, porque el sabor de la carne puede ser más fuerte, por ejemplo, que el brócoli. Entonces al final va a comerlo y va a tener los beneficios que le puede traer el brócoli, ¿verdad? Y no se da cuenta. Y no estamos en la preocupación de que es que no está comiendo brócoli, o es que no come zanahoria, o es que no come esto o aquí, ¿verdad? Entonces, ponerse creativos. Ahora hay un montón de páginas y un montón de fuentes en donde uno puede entrar y poner, ¿verdad? Recetas para niños en donde le inducen, ¿verdad? O le ayudan ahí a usted a que entonces pueda hacer alguna preparación, ¿verdad? En donde incluya este tipo de alimentos que son más difíciles de consumir para ellos, porque atractivamente no son lo mejor, ¿verdad? O porque visualmente no son lo mejor. Entonces, la manera de implementarlos es así, escondidos. Entonces, ese es otro tip que les queda ahí, ¿verdad? Y otro también puede ser ponerse creativos en la presentación del plato al niño. Entonces, qué sé yo, que tienen coliflor y tienen brócoli y tienen, no sé, algún vegetal amarillo. Ahorita se me ocurre qué tal. Algún vegetal amarillo, que el brócoli tiene forma de arbolito, que entonces el coliflor puede ser una nube, ¿verdad? Y el vegetal amarillo, el ayote tal vez, un circulito, puede ser el sol. Y así presentarle entonces, yo sé que es una cuestión más elaborada y tal vez nuestro tiempo es un poco limitado, pero si queremos
que nuestros niños tengan una nutrición adecuada y una alimentación equilibrada, pues entonces hay que poner un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Esos son los tips, ¿verdad? Con respecto a frutas y vegetales. Ya de manera más general, como lo mencionamos al inicio, ¿verdad? El fomentar los hábitos saludables, pues va a traer entonces grandes beneficios. Sí hay algunas cosillas que a veces pasan y que eso va a generar en los niños una repulsión. Entonces también, les decía al inicio, ustedes tienen que ser un ejemplo y no pueden pretender que sus niños coman sano si ustedes no comen sano. Definitivamente son el modelo. Entonces, también, no es ponerse las pilas por él o por ella, sino es ponerse las pilas por todos, ¿verdad? Ojalá bueno, ya que están acá, ¿verdad? Y que están aprendiendo, pues entonces que desde pequeñitos se comience eso, ¿verdad? Pues ese involucramiento tan marcado que permita entonces la creación de hábitos saludables dentro de la alimentación, ¿verdad? Y hay que centrarse en la dieta en general. Vean, estos mismos anuncios de productos X, ¿verdad? Le ponen a uno así, o se lo pintan tan bonito que uno dice, ay, no, eso está bien, entonces que lo consuma. Entonces, propagandas como, o sea, se me viene a la cabeza ahorita, tómese la fruta. Yo creo que esa es la de Tropical. Tómese la fruta. Pero verdaderamente me estoy tomando solamente la fruta con eso. Porque si también revisamos la tabla nutricional, revisamos ingredientes, pues vamos a darnos cuenta de que pura fruta no es, ¿verdad? Entonces, este tipo de publicidad tiene que ser también muy criticado, tiene que ser bien atacada desde nosotros, ¿verdad? ¿Será que lo que están vendiéndome es eso? Tenemos que ser muy analíticos y tenemos que saber discernir entre lo que le puede hacer bien y lo que más bien le va a generar ahí un superávit, ¿verdad? Sobre todo en la cantidad de azúcar, que es como lo normal que tienen estos productos. Azúcar o grasa, o sodio también. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de consumo, ¿verdad? Y también, porque a veces con un producto nos dicen que ya con eso va a ser maravillas en cualquier persona, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en los anuncios o los posteos de personas que ponen que el agua tibia con limón para perder grasa y no sé qué, o sea, ese tipo de soluciones como mágicas, ¿verdad? Que presentan casi, eso no da una solución, eso no da no va a marcar una diferencia. Usted no va a perder grasa porque se está tomando un vaso de agua tibia con limón. Que si así fuera, o sea, todo el mundo que toma eso, pues entonces estaría con un porcentaje de grasa bajo, ¿verdad? Entonces, no. Hay que, como les digo, hay que saber ser muy analíticos y muy críticos a la hora de elegir qué es lo que vamos a elegir para nosotros y para nuestros niños, ¿verdad? Tienen que definitivamente aprender a reconocer qué es lo que se están comiendo, ¿verdad? No es ver el arroz como arroz, sino es ver el arroz como un carbohidrato y me va a aportar energía. Y es ver la carne entonces como un formador de tejidos y entonces me va a permitir la construcción de músculo. O es ver la grasa como un transportador de vitaminas liposolubles. O sea, es aprender a ir un poco más allá, ¿verdad? No es ver la comida como de y no, o sea, sino qué puede hacer eso dentro de mi cuerpo y para qué lo estoy consumiendo. El evitar, ¿verdad? Ciertos alimentos o privarles a los niños ciertos alimentos, eso va a hacer que quieran consumirlos más. Entonces, si usted le dice a su hijo, no puede comer tal cosa, va a tener ganas de comérselo con mucha más fuerza. Entonces, hay que saber también si vamos a poner límites
con algunos alimentos que sabemos que tal vez están sobrepasándose en la cantidad, hay que saber también entrarles cómo, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo la reacción de él al no puede, del todo no puede, a ok, vamos a hacer un pequeño cambio, que si se comía 2 confites al día, por ejemplo, pues entonces esta semana solamente uno. Y a la siguiente semana incluso podemos partir uno a la mitad y la mitad de un día y la mitad del otro día. Y ya tal vez a la siguiente semana solo una mitad y ahí, pero ahí progresivamente, porque el choque de que un solo no se puede generar entonces también pues, un trastorno o puede generar como una ansiedad, ¿verdad? Entonces, poco a poco. Algo muy importante también es que no se debe obligar a los niños a comer. Tiene que dejar el plato limpio. Eso también puede ser muy dañino para ellos. ¿Por qué? Porque entonces no le están enseñando al niño a escuchar su cuerpo. Si el niño empezó a comer y ya no quiere más, y ustedes lo obligan a seguir comiendo hasta que se acabe todo, entonces él va a crecer con la idea de que yo tengo que comer hasta reventar. Y entonces todas sus comidas van a ser así. Yo no me voy a sentir o yo no voy a estar satisfecho, ¿verdad? Sino que voy a estar lleno. Y la idea es que el niño y todas las personas quedemos satisfechas con los alimentos. No con esa sensación de que ya me vomito, ¿verdad? Porque estoy tan lleno o tan llena que ya no puedo más, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender a comer para estar satisfechos, para nutrirnos, no para hacernos explotar, ¿verdad? Entonces, esto es algo también sumamente importante. No obliguen a los niños a comer, porque si no, van a tomar esto como una señal, ¿verdad? En donde va a llegar un momento en que ni siquiera se puedan controlar. Entonces, permítanles a ellos que escuchen su cuerpo. Incluso una técnica importante es que les sirvan menos de lo que ustedes creen que ellos pueden comer. Si ellos ven que les hace falta, pues entonces van a pedir un poco más. Y si no, pues van a quedar satisfechos. Entonces lo mejor es que sirvan un poquito menos de lo que creen para que tenga que pedir más si le hace falta y no más bien que tenga que dejar porque le sirvieron un montón, ¿verdad? Entonces aprendan también o enséñenles también a escuchar su cuerpo. Luego otro punto importante también es que no hay que usar la comida como una recompensa. Si usted se saca buenas notas, yo lo llevo a comer a tal lado. ¿Qué va a pasar? Que cuando entonces vaya creciendo y vaya teniendo triunfos o éxitos, va a decir, ok, yo me lo gané, voy a comer. Y a veces las elecciones, o sea, usted no le va a decir a su hijo, si usted saca buenas calificaciones, le voy a dar un brócoli completo, que no le va a llamar la atención. Y entonces a grande no se va a servir un brócoli completo, ¿verdad? Porque se graduó de quinto, por ejemplo, del colegio. Sino que siempre va a buscar una recompensa como más calórica, ¿verdad? Entonces sí es importante que entonces no pongamos la comida como una recompensa, ni tampoco pongamos la comida como una supresión de sentimientos, ¿verdad? Yo me siento triste, voy a comer. Yo me siento feliz, voy a comer. No sé si han tenido la oportunidad de ver un programa que se llama Kilos Mortales. Si no han tenido la oportunidad, bueno, lo dan como en Home and Health y los sábados en la noche. Son personas que pesan más de 600 libras. Imagínense, son personas enormes. Y normalmente las historias de esas personas calzan o se entrelazan. De alguna forma tienen que ver, tienen algo en común. Y es que de niños tenían situaciones tan tristes o tan complicadas
o incluso de tanta felicidad que la comida siempre fue el refugio. Y comieron, y comieron, y comieron, hasta llegar a pesar más de 600 libras. Este es un programa que es un doctor, ¿verdad? Que hace operaciones, ¿verdad? Para que puedan bajar de peso. Pues ya son personas que están al borde de la muerte, en realidad, por la condición física en la que se mantienen. Entonces, como les digo, son patrones que desde la niñez tomaron y continuaron por toda su vida. A veces son personas de 20 y resto de años, súper jóvenes, que ya tienen ese peso y con esos problemas. Y ya les digo, son frecuentes los testimonios que dicen que es porque en la comida encontraron una recompensa o un consuelo. Entonces, también mucho cuidado con eso, ¿verdad? Hay otro punto importante que tal vez no tiene que ver directamente con el hecho de comer, pero sí con todo el ritual de la alimentación, y es la cantidad de horas o de tiempo que se pasa al frente de una pantalla. No es saludable que los niños coman viendo televisión, porque puede estar muy entretenida la caricatura y lo que estoy comiendo ni siquiera me estoy dando cuenta de qué es. Entonces, ¿cómo? Nada más como un mecanismo, ¿verdad? Ahí, de rutina, ¿verdad? Que lo tengo que hacer, pero estoy viendo mi caricatura favorita y me pierdo en la caricatura y pongo atención en la caricatura y no en lo que estoy comiendo. Entonces, el límite frente a la pantalla, ojalá que siempre en la alimentación, y ya cada quien, ¿verdad? En sus reglas y en sus hábitos dentro de cada hogar, ¿verdad? El hecho de los juegos y demás que puedan tener los niños ahora que está tan al alcance, ¿verdad? Pero por lo menos en la alimentación, sí, que no exista una distracción, sino que el momento de comer sea el momento para comer, simple, ¿verdad? Sin ningún tipo de distractor. Y también hay que poner límite a los aperitivos. Como les decía hace un ratito, no podemos decirle a un niño no coma más de tal cosa, pero sí lo podemos limitar. Entonces, por ejemplo, que a él le gustan mucho las papas tostadas, entonces no le vamos a dar el paquete completo de papas tostadas, sino que en una tacita pequeñita le vamos a servir una cantidad de papas tostadas y lo vamos a sentar en la mesa y se va a comer esas papas tostadas, no el paquete, esas papas tostadas. Ya ahí se está poniendo un límite y también se está generando en él pues un hábito distinto, porque no me siento y como, sino que, bueno, esto es lo que me corresponde. Entonces, también va a ayudar a que entonces la elección, ¿verdad? Más adelante, pues sea distinta, no sea de tragar y tragar y tragar y querer hasta explotar, ¿verdad? Yo creo que ya, así ya. ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación? ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya surgido, ¿verdad? En esto con este tema que vimos hoy. Y así los puedo ver todos. Dice KQJ. Isabel Rivera. Sí, Stephanie, serían dos consultas. Usted comentaba de tips para casos de vegetales y de frutas, pero para el caso de proteínas, me gustaría saber si podrías darnos algún tip. Y también te escuché que en el caso del agua no se puede hablar de cantidades máximas, ¿verdad? Pues que depende también de la zona en la que uno viva, pero si uno considerara tal vez alguna referencia de una cantidad mínima que los chicos podrían consumir, eso sería. Les voy a pasar un video ahora al grupo, les paso un video, es animado, entonces incluso les puede ayudar con ellos. Siempre se ha escuchado lo de los 8 vasos, ¿verdad? El mismo video trata de eso, de los 8 vasos con respecto al agua, ¿verdad? Tienen que ver la capacidad que ellos tengan. También un chiquito muy pequeñito no podemos pretender 8 vasos, ¿verdad? Porque ahí va a pasar empanzado todo el día, ¿verdad? Que los estomaguitos pequeñitos.
Pero sí, entonces ir midiendo, ¿verdad? Sobre todo si son niños como muy activos. Qué sé yo, ojalá en alguna comida implementar que solo coma con agua, ¿verdad? No un fresco, aunque sea natural, pero que sea solo agua. Y qué sé yo, en la mañana, ¿verdad? A media mañana, 1 o 2 vasitos, y en la tarde también, 1 o 2 vasitos. Y con lo de las proteínas, si les cuesta mucho, igual también pueden buscar recetas, ¿verdad? Que hacen que la carne o el pollo o el pescado o los huevos, ¿verdad? Sean de otra forma. Por ejemplo, una fuente de proteína sumamente buena son los huevos. Y se ha dicho que comer huevos todos los días es malo y mentira, mentira. Un huevo o 2 huevos diarios, no hay ningún problema. Y hay moldes, ¿verdad? Hay moldecitos que traen figuritas y demás, o incluso los mismos moldes de galletas y el mismo sartén lo permite, lo colocan y encima hacen el huevo y ya tienen una forma distinta. Y eso también visualmente para los niños pues se vuelve más atractivo. Entonces el consumo va a ser pues porque le gusta, ¿verdad? O porque, bueno, le gusta lo que ve, entonces lo va a consumir, ¿verdad? Ya si es con carne o con pollo, si es un poco complejo, entonces tratar entonces de cambiar, de que no siempre sea lo mismo. A veces es que no tengo tiempo de hacerlo de alguna otra forma. O es que uno no va a poner a inventar porque hay que tratar de innovar, ¿verdad? Un arroz con pollo, por ejemplo, y ahí tenemos el pollo y también tenemos el arroz, ¿verdad? O sea, a veces también, igual que con los vegetales, que hay que esconderlos un poquito, pues entonces tratar de esconderlos, si es posible, ¿verdad? Con alguna otra preparación. Un pastel, por ejemplo, de papa. Ponemos la papita así al fondo, ¿verdad? Y le ponemos una capita de carne molida, por ejemplo, y otra capita y quesito, y ya ahí tiene también. O sea, de alguna forma, digamos que escondida, un consumo también de proteína. Yo creo que Lucy me pareció que levantó la mano. Correcto, Estefanía. 2 consultas. Ajá. La pulpa esta de frutas, sí es aceptable como un sustituto de la fruta. Y con respecto a lo que es el complex, es bueno esa sustitución que dicen. Ya desayunó, ¿qué desayuno complex? Ok. Lo primero que me dijo fue la pulpa, ¿verdad? Correcto. Si la pulpa se compra, ¿verdad? Eso no se puede sustituir por fruta. Es una pulpa preparada con más cosas para que incluso se mantenga por más tiempo y tiene suficiente azúcar, bastante azúcar. Entonces, yo diría que es mejor evitarla, ¿verdad? La fruta en realidad es mejor consumirla, pues así, ¿verdad? En pelota, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, es mejor comer la fruta natural. Si se quiere hacer algún fresco, ¿verdad? Sí tratar entonces de evitar lo de las pulpas, porque como le digo, sí esas son bastante cargadas en azúcar. Incluso puede venir, bueno, no, la verdad nunca he visto pulpas bajas en azúcar, ¿verdad? O sin azúcar añadido, pero también hay que revisar el resto de ingredientes, ¿verdad? A veces no se le pone un azúcar añadido, pero pues tiene otro montón de cosillas que tal vez no vayan a hacer tanto bien, ¿verdad? Y la Ahí otra sí, que me perdón, dijo, ahí sí es recomendable entonces, digamos, si uno compra la fruta, sí es recomendable que uno pueda hacer, qué sé yo, por decirlo así. Mi hijo dice revoltijos, ¿verdad? Yo le digo, no, es un batido, porque ajá, he hecho varias frutas, ¿verdad? Es recomendable, es así. pues si es la fruta natural, sí, es mejor, muchísimo mejor. Hay que tratar de que la alimentación, no solo de los niños, sino de todos, sea lo más natural posible. ¿Verdad? Los productos procesados no solamente tienen de lo que vemos por encimita, por decirlo así, sino que tienen otro montón de cosas añadidas
Y normalmente, como le digo, los productos procesados son muy altos en azúcar, muy altos en grasa a veces, también dependiendo de la preparación, ¿verdad? Y a veces también son muy altos en sodio. Entonces, hay que tener cuidado por ese lado también. Y la otra que me dijo fue, El complejo. ajá, los cereales hay que también, la otra semana, porque no se los enseñé esta, pero ya veo que sí debo de enseñárselas, a leer una etiqueta nutricional. La etiqueta nutricional nos dice qué es lo que trae ese alimento. Y, por ejemplo, cuando viene la parte de carbohidratos, viene carbohidratos totales y algunos, la mayoría de productos dice de los cuales, ¿verdad? O sí, de los cuales azúcar es tanto. Entonces esto tenemos que aprender a leerlo para que entonces sepamos también escoger. No es lo mismo, claramente, un cereal, por ejemplo, el cornflakes, el del gallo, ¿verdad? Que es como el natural, a elegir unas azucaritas. Las azucaritas es una bomba de azúcar. El del gallo, el natural, ese no tiene azúcar añadida, ¿verdad? Pero igual hay que saber revisarlo para ver si lo que le estoy dando a, a él está, a él o a ella, ¿verdad? Está siendo beneficioso, ¿verdad? No es que hay alimentos que uno no tenga que comer o no pueda comer, sino que tiene que saber cuánto comer, ¿verdad? Porque a veces también, tal vez este cornflakes no tiene azúcar, ¿verdad? Pero lo servimos. Y a veces es un tazón grandote y le echamos la leche. Y hay todavía, ¿verdad? Niños que tal vez el sabor no les agrada tanto y va el azúcar, ¿verdad? Entonces, en todo caso, mejor comprar azucaritas, ¿verdad? Si la cuestión es lo dulce, ¿verdad? Pero entonces sí hay que saber elegirlo muy bien, ¿verdad? Para evitar el consumo de azúcar excesivo, ¿verdad? Pues en este caso, ¿verdad? En este ejemplo. Estefanía, hay otra consulta con respecto a Ajá, lo que es el agua. ajá. Hay niños que se la pasan agua, 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 ¿verdad? Ujú. A veces uno ve un tanto natural, ¿verdad? Pero muchas veces uno ve que hay exceso para uno, ¿verdad? Sí es recomendable que tomen toda el agua que ellos pidan. Pues si la están pidiendo es porque el cuerpo tal vez les está reclamando, ¿verdad? O sea, Aunque uno igual, vea que están tomando demasiada. lo puede valorar con la comida. Si usted ve que por estar tomando tanta agua no está comiendo suficiente, pues entonces es mejor ahí regularlo un poquito, porque tal vez, no sé, dependiendo de cada niño, ¿verdad? Pero puede que entonces esté pidiendo agua simplemente como una cuestión de llamada de atención, ¿verdad? Como póngame atención, quiero agua. Y entonces es como, ¿verdad? Haga algo por mí, ¿verdad? Y tal vez la manera más fácil es como pedir agua, dependiendo. Es uno pequeñito, Sí. entonces sí, entonces probablemente también sea como la atención. Y entonces que vigilen la parte de alimentación. Porque si de verdad está tomando mucha agua y le está como quitando campo a la comida, se va a notar, ¿verdad? Sí, porque casi no come. Entonces sí, tienen que ver ahí. Pueden tomarle o tenerle como, no sé, un vasito o un beberito, un chupón, no sé lo que lo utilizarán. Pueden dejárselo, ¿verdad? Y entonces ustedes dicen, bueno, dependiendo del tamaño, que esto se lo tome en tanto tiempo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Acá en el chat veo que dice que si la persona tiene una ansiedad de que ocupa comer a cada rato, ¿qué se puede hacer? Bueno, ¿es una persona adulta o es un niño? ¿Verdad? Ocupo saber eso. Ocupo el contexto. Dice, bueno, sigue acá. Hola, sí es, digámosle, ¿me Creo que escucha? es más, sí, sí, sí. Es más fácil así, mejor que lo hagas hablando, porfa. Sí, em, digámosle, yo tengo 16 años, Ajá. entonces
sí lo pregunto por mí. Ajá. Ah, ok, por vos. Ay, pero es que ya eso, bueno, yo te recomendaría mejor el curso del jueves si tenés chance. O incluso el que empieza mañana también, para que, para que sea como más profundo, porque igual tu recomendación no es la misma que le puedo dar, ¿verdad? A un niño. Y como en este curso estamos enfocados en los niños, entonces yo te recomendaría, ¿verdad? El curso de mañana, que inicia mañana, o el del jueves, que inició la semana pasada, por si no habías entrado. Pero sí, hay alternativas, claro que sí. Hay muchas alternativas y también hay que saber distinguir, ¿verdad? Porque la ansiedad en realidad es algo jodido, ¿verdad? O sea, no es simplemente de que tengo ganas de comer algo, ¿verdad? Sino que la ansiedad conlleva muchas cosas más. Y si es una cuestión como de comida, entonces hay que valorar como más profundamente qué es lo que estás consumiendo para saber si es que te está haciendo falta algo, ¿verdad? Mucha gente eh, cree que o relaciona de verdad la ansiedad con que necesito comer a cada rato, pero es porque no tienen como horarios establecidos o no tienen una cantidad establecida de comida y a veces comen muy poquito. Entonces las personas que comen muy poquito normalmente sienten o relacionan la ansiedad con eso, ¿verdad? KQJ, ¿verdad? Sí. Que me levante la mano si es que no puede hablar. Ah, sí puedo hablar. Ok, entonces mejor Sí que puedo hablar, me... pero tengo Que mucha me... bulla externa. No, tranquila, tranquila. Ahí vaya Ok, diciéndome. ok. Bueno, mi consulta es la siguiente. Usted decía, no los obliga a Ujú. comer. Pero, por Ajá. ejemplo, yo tengo una tía que se llama tía Rosa, que vive en Trinidad, Moravia, que ella les pregunta a los hijitos. Ya ahorita no, ¿verdad? Pero antes le decía, ¿usted qué quiere comer? Ah, yo quiero macarrones. ¿Usted qué quiere Ujú. comer? Ah, yo quiero arroz con frijoles y qué sé yo. ¿Usted qué quiere? Entonces yo digo, pues no, yo no soy tan espléndida. Yo hago una comida, Pues sí. ¿verdad? Y entonces ella, por ejemplo, ayer yo hice arroz con pollo y ella, ay, ¿no me puedes hacer un hot dog? Y yo, no, no puedo hacerte un hot dog, ¿verdad? O sea, esto es lo que hay. Entonces yo le digo a ella, o sea, no sé si estará mal, pero yo le digo, si no se lo quiere comer ahora, llegará un momento que tenga hambre y se lo coma. Pues sí. Pero hasta que no te comas la comida, no puedes comer otras cosas. Entonces no sé si eso es como obligarla a comer. Y Pues otra sí. consulta, Ok, dale, voy, dale. otra consultita es que a mí me dijeron, ella no tiene problema con los olores. En realidad, la que tengo problema con los olores soy yo. Ajá. Pero, sí, o sea, soy yo la del problema. Pero digamos, ella sí come con olores, pero yo para evitar que ella me vea a mí sacar los olores de la comida, Ajá. porque ya me estaba viendo y, ¿verdad? Y entonces es como que, ah, esto hay que sacarlo, ¿verdad? Y yo, no, hay que comérselo, ¿verdad? Entonces me dijeron, licúelos todos Ajá. y échalos en aceite de oliva y así cocina. O sea, no sé si eso será válido también. Yo lo licuaría y lo echaría a la comida directamente, ¿verdad? No en el aceite porque Y de eso, igual. pero habría que hacerlo, digamos, por comida o se Bueno, mantendría. sí, ya eso sí, habría que hacerlo por comida, ¿verdad? Igual, digamos, va a tomar un poco de sabor, pero no va a ser lo mismo, claramente, porque va a ser en realidad como el toquecillo ahí de olor y sabor. Lo que pasa es que cuando uno licúa las cosas, varias de las preparaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la fruta, como que pierde ciertos potenciales nutritivos, ¿verdad? Entonces al final sigue sabiendo la fruta, pero sí se rompen algunas cadenas importantes ¿verdad? De los mismos componentes químicos que nos van a hacer bien, entonces no vamos a aprovecharlo de la misma manera, ¿verdad? Y esta alternativa, bueno, ya eso
bueno, con respeto de todos, es que la que habló fue mi prima, yo no había captado de que era Carla, ¿verdad? Pero ya eso es huevonada tuya. O sea, de comerlo, ¿verdad? Y si lo haces Ok. muy pequeñito, ¿verdad? Si es así como que ya te cuesta demasiado, de verdad que no puedes ni verlo ni pequeñito, pues entonces la alternativa de licuarlo pues te va a ayudar a vos, ¿verdad? Igual, el chile, el culantro, la cebolla, ¿verdad? No aportan, a ver, habría que comer demasiada cebolla para poder obtener una gran cantidad de nutrientes, pero los puedes estar captando desde otros alimentos, ¿verdad? O sea, si haces una ensalada que lleva lechuga, tomate y zanahoria, por ejemplo, entonces estás captando tal vez los mismos alimentos que los mismos nutrientes que en la licuada se te están yendo, ¿verdad? Entonces todo es una cuestión de equilibrio, ya eso es como una cuestión de facilidad para vos, ¿verdad? Pero sería compensarlo con los otros alimentos, ¿verdad? Sí, es que ella, digamos, ella me, o sea, ok, hay que quitarlos, pero es que a mí lo que me produce es como la textura, es lo que me produce como asco, Ajá, ajá. ¿verdad? Sí, sí. Entonces ella ya los estaba quitando cuando nunca los ha quitado. Claro que sí, Entonces, ustedes son modelos. Ustedes terminan siendo modelos para sus hijos. Entonces, Daisy, si la práctica es, ¿verdad? Esa, ¿verdad? De sacarlo, pues entonces yo veo a mi mamá que lo saca, pues entonces eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero es también una cuestión como de explicarle de que, ok, mira, esto se le pone porque le da sabor a la comida y no es malo comerlo. Si te gusta, puedes comerlo, ¿verdad? Igual, como te digo, sí mantener entonces el balance de que lo que te puede dejar de aportar la cebolla, el chile o el culantro dentro de la comida, que te lo aporte entonces, tal vez una ensalada o algunos vegetales cocinados o algo así, ¿verdad? Pero siempre tratar de tener ahí como el consumo. ok, y lo del arroz con pollo, digamos el ejemplo, ¿Qué me dijiste del arroz con pollo? que digamos que yo hago una sola comida. Ah, sí, 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 con eso, no, hay que dejar que tenga hambre también, pero sí, como decirle, no vas a poder comer absolutamente nada más hasta que no comas esto, es también como imponerle algo que puede negociarse, Ok, ¿entendés? como darle otra opción. Exactamente, tal vez no de que vas a hacer otra preparación, porque ahí no, o sea, yo hice esto para el almuerzo y punto, ¿verdad? O sea, pero sí como darle alguna alternativa distinta, pero no impositiva, ¿no? Como Ujú, no vuelve a comer nada más hasta que no se coma esto, sino como, bueno, ujú. si te comes esto, podemos entonces de ahí, negociar con alguna otra cosa, ¿me entendés? Para que no Ajá, suene como... y por ejemplo, ajá, digamos el profesor el entrenador de voleibol le decían, a ella le gustan mucho los helados, mucho, Ajá, ¿verdad? Y en la casa de mis papás es como, quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, y ellos es, y ahí está. tome, 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 ¿verdad? Sí, Entonces yo tuve que hablar con el profesor, con el entrenador, y él le dijo, yo le dije, vea, yo necesito que usted le ponga ahí un límite, porque para los chiquitos lo que digan los profesores es como santa palabra, más pues que lo sí, que diga la mamá. pues sí. Entonces él le dijo 2 helados por semana. Ajá, Entonces ella ya sabe, ¿verdad? Esta semana me comí un helado, todavía tengo derecho a otro. Eso mismo se debe hacer con la práctica de otras cosas. ¿Y cómo sabe uno cuánto por... ¿cuánto por comida? Ok, ok. Bueno, siguiendo con el ejemplo de los helados. Yo conozco un chiquito, ¿verdad? Es el nieto de una amiga. Y el chiquito todos los días, todos los días, después del almuerzo come helado. Todos los días. Y la mamá es nutricionista. Pero bueno, ya su mamá sabrá calcularle y sabrá atenderlo, ¿verdad? Pero
Si en el caso, digamos, de este chico, ¿verdad? En donde come helado absolutamente todos los días. Si yo fuera la mamá, por ejemplo, yo buscaría la alternativa de que en lugar de comprarle el helado, ¿verdad? Porque los helados son altos en grasa y altos en azúcar, ¿verdad? Yo buscaría una receta, digamos que fácil, en donde se licúa alguna fruta, ¿verdad? Y no sé si, creo que es como leche evaporada o algo así, y yo misma le haría el helado, ¿verdad? Como para entonces hacer los pequeños cambios que vimos en una de las diapositivas, ¿verdad? De las cosas que no son tan saludables, tratar de hacerlas un poquito más saludables. Entonces, si le gusta el helado, mejor hacer la alternativa de un helado casero, porque yo sé lo que estoy preparando, yo sé cuánto le estoy echando. Porque ya les digo, o sea, la cuestión de las etiquetas nutricionales, no todo el mundo sabe leerlas. Y no nos educan para aprender a leerlas. Entonces, a veces pensamos que el helado es como leche y, ¿verdad? Y el sabor que le pongan y ya, y no es así. O sea, prácticamente el helado es la grasa de la leche y el saborizante y a veces si lleva alguna fruta o algo, ¿verdad? Entonces en sí no sabemos qué es lo que lleva, entonces es mejor agarrar la leche, la fruta e incluso podemos cambiarle ahí el azúcar por algún sustituto, ¿verdad? Para que le sepa dulce, pero tampoco tan dulce, ¿verdad? Entonces hay que buscar las alternativas de hacerle ese cambio. Si, como les digo, este chiquito come todos los días, en el momento que le digan que ya no va a comer más, y si se lo hacen de un solo, pues entonces va a ser muy complejo, ¿verdad? Va a ser un choque muy grande que él, al final diga, pero yo venía comiendo todos los días y de un día a otro me dicen que no, pues entonces va a generar en él un choque muy, muy dañino. Entonces, como les decía ahora, progresivamente. Ya de 7 días, bueno, vas a comer 5 días. Y ahí dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Si es una persona, bueno, si es un niño acostumbrado a comer de estos paquetitos de cosas tostadas, yo tuve en las respuestas de los chiquitos, tenían que poner también la cuestión de los hábitos, ¿verdad? Entonces, si comían por mes, ¿verdad? O si comían por semana o si comían por día. Y hubo unos 5 niños más o menos que todos los días comían por lo menos 2 veces algún paquetito de estos, digamos como Tosti o Diana o de estas marcas, ¿verdad? O Jax. Y entonces yo decía, qué increíble, ¿verdad? O sea, como 2 paquetitos de esto por día. Pues para poder entonces, por ejemplo, con esos niños, si yo los hubiera atendido así directamente, ¿verdad? Con la mamá hubiera tratado de que, bueno, vamos a hacer este cambio, ¿verdad? Vamos a ir quitando un poquito, pero progresivamente, porque no podemos hacerlo de golpe. No funciona ni con nosotros, ¿verdad? Tampoco vamos a pretender que funcione con los niños, porque de ahí a los niños los hemos venido moldeando así o les hemos venido permitiendo que las cosas sean así, ¿verdad? Entonces igual, que se coma un helado o que se coman alguna cosa de vez en cuando, no va a generar mayor daño, ¿verdad? La cuestión es que eso se vuelva ya en una costumbre y en una costumbre muy, muy diaria, ¿verdad? Muy, muy seguida. Pero se pueden hacer los cambios, sí se pueden, eso sí, hay que tener paciencia, porque a veces pretendemos querer hacerlos de un solo, vean, tal vez alguno de ustedes está diciendo como, uy, es que mi hijo toma de estos juguitos todos los días, ¿verdad? Y ahora cómo hago para quitárselos, y tal vez piensen que de un solo no, pero es que de un solo no se puede, sino que vayan haciéndolo progresivamente, ¿ok? Clarísimo, ¿o no? Sí, bien claro. Sí, Me muchas queda una gracias. duda. Dígame. Digamos, cuando uno cocina, de ahí que le echa olores a las comidas, Ujú. no necesariamente, a como escucho, no necesariamente, uno los tiene que obligar a que coman ese alimento con sus olores.
O sea, el poquillo de cebolla y el poquillo de chile que uno le echa al arroz, digamos, no es tampoco, uy, qué montón, o sea, con eso se superalimentó. Pues no. Ya les digo, eso es una cuestión para darle sabor a la comida, pero no les va a aportar demasiado, ¿verdad? Incluso la cebolla y el culantro, este, El chile y- dulce. sí, lo que normalmente uno le echa, ¿verdad? O sea, esos son como incluso condimentos libres o vegetales libres. Aportan tan poquito que si quiere comer solo eso, que coma solo eso, ¿verdad? Pero ya les digo, comen muy poquito. La cuestión es que uno tiene que aprender, bueno, a implementar en ellos el consumo de todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eso es muy curioso, tengo dos amigos. Una de ellas, ella, el chile no lo tolera de ninguna forma, se lo saca, pero le encanta el chile picante. Entonces es como contradictorio, ¿verdad? Es amiga mía. Y luego tengo otro amigo que el chile, o sea, en la comida, por ejemplo, en el arroz o algo así, no lo tolera, pero él se sienta y se come un chile relleno. Entonces es otra contradicción, ¿verdad? Entonces, por gustos hay un montón, ¿verdad? La cuestión es que tenemos que saber cómo interpretar de qué me puede hacer bien y de qué me puede, o qué puedo evitar, o qué puedo, no ponerme tan, tan rudo en eso, ¿verdad? Porque obligamos a que se lo comas el chile y la cebolla y de ahí, si no le gusta, no le gusta. Pero entonces busquemos las alternativas para entonces darle los nutrientes que puede tener el chile y la cebolla, ¿verdad? Pero con otra forma. Entonces ya les digo, por lo menos hay un cambio que puede ser beneficioso, puede ser una ensalada, ¿verdad? Que también tal vez puede ser un poco compleja de comer, pero bien arregladita, ¿verdad? Y que un limoncito, o, no sé, algún aderecito ahí un poquito más saludable, ¿verdad? Pues entonces que lo consuma. Y ahí va a tener la aportación que ese poquito de chile o ese poquito de cebolla te pueden, ¿verdad? Brindar. Estefanía, pero no es malo entonces. Bueno, voy a decir lo que nos dicen a nosotros. Cuando uno cocina algo de ahí, lo que uno cocina queda ahí en el caldo, digamos, entonces, hablemos del arroz. Los Ajá. olores quedan imprimidos en el arroz. Entonces, no tiene nada de malo, así como muchos hacemos que ciertas cosas que no nos gustan en el plato lo hacemos a un lado, no tiene nada de malo, no estamos perjudicando al niño al permitirle que haga los olores a un lado y que se coma el resto. Pues ya le digo, mientras podamos darle, ¿verdad? Por aparte, alguna otra cosa que tenga como los mismos o o los nutrientes parecidos, ¿verdad? A lo que tiene el chile y la cebolla, pues entonces no vamos a tener ningún tipo de deficiencia. Aparte que, o sea, es la cuestión de la preferencia también del niño, o sea, no podemos brincarnos eso, no podemos imponerle que coma chile y cebolla si no le gusta comerlo. Pero si le gusta, por ejemplo, la zanahoria, si le gusta el tomate, ok, no vas a comer chile y cebolla, pero entonces come un poquito de zanahoria y tomate. Es una compensación, ¿me entienden? O sea, es una cosa por otra. Son las alternativas que debemos de buscar, pero siempre tratando de que entonces la aportación de nutrientes de X o Y producto, ¿verdad? O alimento sea entonces la adecuada, ¿verdad? Porque, pues, como les digo, o sea, la cantidad de chile y de cebolla que uno le echa al arroz, por ejemplo, no genera un gran, como un gran número, ¿verdad? O una gran cantidad de nutrientes, ¿verdad? Incluso queda impregnado, digamos, un poco dentro del mismo arroz, ¿verdad? Dentro de la misma cocción. Entonces, suplementamos o le damos
por otro lado, digamos, algún otro vegetal. Pero sí la cuestión de obligar, sí eso sí de parte es como compleja, ¿verdad? Por lo que les mencionaba hace un rato, o sea, puede generar en ellos, no sé, como un rechazo, o como una, o convertir la alimentación en algo pesado, en algo tenso, ¿verdad? Entonces hay que tratar de que fluya, que tenga lo que tenga que tener nutricionalmente, pero que fluya, ¿verdad? Vamos a ver. Dice Michi Arrieta, lo del agua. Bueno, eso es un buen indicador, ¿verdad? Cuando entre más clara esté nuestra orina, es porque mejor hidratados estamos. Si ustedes toman muy poquita agua, la orina tiende a ser más oscura. Entonces eso también es un indicador de que hay que consumir más agua. Entonces si es transparente, ¿verdad? O casi transparente, pues entonces es un buen indicador de hidratación, ¿verdad? Y el cálculo, bueno, pero es que ya eso sí, digamos, hay fórmulas para calcular, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno tiene que comer? Con los niños es distinto, ¿verdad? Pero como vos sos adolescente, entonces igual ya se maneja de otra forma. Eso es algo demasiado personal, ¿verdad? Yo no te puedo decir aquí así, vos tenés que comer esto y esto, porque no te conozco, no sé tus costumbres, no sé tus hábitos. Para eso se necesita una consulta nutricional personalizada, ¿verdad? Totalmente. Pero, como les digo, hay maneras de hacerse una idea, ¿verdad? De cuánto es lo que uno tiene que comer y aplicarlo. Igual también, si no, en un ratito, la otra semana, vemos también cómo podemos equilibrar mejor eh, el plato nutricional, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El plato de alimentación, equilibrarlo de una manera generalizada, eso sí, para que entonces haya un buen equilibrio, ¿verdad? Pero entonces la otra semana lo podemos ver. ¿Y las pastas qué? ¿Las pastas qué, Carla? ¿Qué quieres decir? Las pastas, ¿con qué frecuencia se pueden comer? Digamos, en el caso de los chicos. Ok. Las pastas son muy calóricas, sumamente calóricas. O sea, por un poquito de pasta equivale a mucha caloría, mucho carbohidrato. Igual también es como una pregunta sumamente específica, ¿verdad? Hay que conocer todo el contexto y toda la vida, por decirlo así, en cuanto a sus hábitos y demás, para poder dar una referencia, ¿verdad? Pero, o sea, malas claramente no son, pero sí hay que tener un consumo moderado, ¿verdad? Porque sí son muy altas calóricamente hablando. Igual, aunque el aporte también nutricional es bueno, pues también es bastante alto, entonces es de tener cuidado, pero de, qué sé yo, 1 o 2 veces por semana, ¿verdad? O 1 o 2 comidas por semana no van a implicar, ¿verdad? Una gran afectación o un aumento, ¿verdad? Ya la Entonces cuestión está... sería ¿Cómo? preferible que fuera de almuerzo, no de cena. Pues eso es en realidad o sea, no tiene ninguna variación. Puede ser de cena, puede ser de almuerzo, puede ser de desayuno, puede ser en cualquier momento del día. Lo que sí es que es importante entender que la alimentación es un todo, ¿verdad? Entonces, si vos durante el día comiste, qué sé yo, frutas, vegetales, proteínas, eh, harinas incluso, o sea, porque tienen que estar presentes, si comes de noche la pasta y está dentro de lo que tenés que comer, pues no te van a generar ninguna cosa mala, digamos, ¿verdad? Es que tendemos a pensar también que en las noches la comida tiene que ser sumamente ligerita, ¿verdad? O sumamente así bajita. Si
Si yo en mi plan de alimentación tengo que cumplir, qué sé yo, con 300 gramos de carbohidrato por día y resulta que a las 6, 7 de la noche llevaba apenas 200 gramos, tengo que comerme los 100 gramos que me faltan, ¿verdad? Y al rato la pasta, como en unos, en cocido, no, en crudo, unos 110 gramos de pasta cruda me puede dar a mí lo que me falta, ¿verdad? O hasta más, dependiendo. Entonces es simplemente el cumplir, ¿verdad? El cumplir la cantidad que se requiere, pero como les digo, para saber estrictamente qué es lo que uno tiene que comer, pues ahí sí es mejor consultar con un profesional, ¿verdad? En nutrición, porque a veces consultamos con los médicos, pero los médicos no son profesionales en nutrición, entonces hay que darle también lo que les decía ahora, o sea, cada quien en su charco, ¿verdad? Entonces siempre es mejor consultar con el nutricionista para saber qué, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿O algo más? Estamos entonces. Bueno, buenas noches.